transformando vidas en El Salvador con la ayuda de todos. Eso manifiesta la ministra de Vivienda Michelle Sol. En Cojutepeque captan imágenes todavía de estos muchachos vagos. Durante esta semana haremos un recuento de las noticias sucedidas durante estos días. Esto y muchos más en el resumen semanal del canal El Torogos 503 SV, que informa semanalmente lo sucedido durante la semana. Sean todos bienvenidos y vamos a darle. La ministra Michelle Sol ha publicado en su cuenta oficial de Twitter y dice: transformando vidas en El Salvador con la ayuda de todos. Hace varios años iniciamos una colaboración para llevar esperanza y hogares seguros a familias salvadoreñas en condición de vulnerabilidad. Recientemente nos contactaron con la increíble noticia de que MrBeast estaba interesado en donar 16 viviendas en un proyecto de 100 casas en San Vicente. Así quiero aprovechar para agradecerle públicamente, porque no solo patrocinó la construcción de 16 casas, sino que también las amuebló completamente. Ahora mismo estamos avanzando con la construcción de las otras 84 casas más en San Vicente, con un porcentaje de avance del 93%. Como Ministerio de Vivienda, buscamos terrenos adecuados, desarrollamos obras urbanas, gestionamos trámites legales y supervisamos técnicamente cada proyecto. Estas instituciones proporcionan los materiales de construcción, mientras que las familias construyen con una prima inicial y cuotas mensuales accesibles que cubren únicamente el costo de los materiales. Actualmente tenemos en ejecución 1000 viviendas en diversos proyectos ubicados en San Vicente, Zacatecoluca, Nuevo Cuscatlán, Antiguo Cuscatlán, San Martín, Chiltiupán, El Zonte, Huayúa, entre otros, gracias a este programa y nuestros valiosos cooperantes. Cada esfuerzo suma y estamos siempre con las puertas abiertas para quienes deseen colaborar en este noble propósito de brindar hogares dignos a quienes más lo necesitan en El Salvador. Por ahí andan algunas noticias diciendo que el youtuber MrBeast había donado 100 casas. La ministra de Vivienda lo aclara y son 16 viviendas las que ha patrocinado el youtuber MrBeast. Es importante mencionar, amigos, y es que han sido 16 viviendas, no han sido más. Hay quienes por ahí que andan diciendo que son 25, otros dicen que son 50, otros que dicen que son 100, otros que dicen ciertas cantidades que andan volando en las redes sociales. Es importante ver y siempre informarse por medios oficiales. En este caso, pues, no hay mejor información que la ministra de Vivienda lo ha manifestado, que son 16 viviendas las que patrocinó MrBeast para este lugar de San Vicente, ¿verdad? Y por supuesto, ahí más abajo la ministra aclara y dice que el proyecto es de 1000 viviendas. Sí, actualmente tenemos en ejecución 1000 viviendas en diversos proyectos ubicados en San Vicente, Zacatecoluca, Nuevo Cuscatlán, Antiguo Cuscatlán, San Martín, Chiltiupán, El Zonte, Huayúa, entre otros, gracias a este programa y nuestros valiosos cooperantes. Es decir, las demás están en proyecto, que serían 84 viviendas más, pero que esas sí van a ser prácticamente financiadas, es decir, vendidas a la población, ¿verdad? En la cual también la ministra aclara que el porcentaje que pagarían las personas que quieran adquirir una casa de este tipo, al final saldría como que si solo hubiese pagado el material de la casa construida. Al menos eso es lo que aclara la ministra de Vivienda, Michelle Sol, en su cuenta oficial de Twitter. Y también, amigos, han andado circulando algunas imágenes, algunos clips de video en las redes sociales, debido a que todavía hay vagos que andan en las calles viendo a ver quién se descuida, ¿verdad? Y esto sucedió en Cojutepeque, dice Colonia El Huerto Municipal, Parada de la Cruz Roja. Pandilleros captados
en video cuando recogían material en foto y video a rutas de buses que transitan en la zona, como bien lo puede ver, y aparece el video que también lo vamos a ver a continuación. Y también pudimos ver durante esta semana el caso que el presidente Nayib Bukele se manifestó en su cuenta oficial de Twitter, y fue en el momento de la destitución del Ministerio de Cultura, y fue donde en estos momentos el nuevo ministro de Cultura, Raúl Castillo, procederá a la destitución de más de 300 empleados del ministerio, quienes promueven agendas que no son compatibles con la visión de este gobierno. Además, ahorraremos fondos públicos en el proceso. La gente eligió un camino y ese camino vamos a tomar. Es lo que manifestó el presidente Nayib Bukele, y más abajo dice medicina amarga. Esto de medicina amarga lo han transgiversado de una forma bastante viral. Hay unos lo interpretan tal cual es, algunos lo interpretan diferente, pero es bueno mencionar que cuando el presidente se refiere a medicina amarga, se está refiriendo a todo este tipo de cosas que están sucediendo y que todavía hay ministerios, que todavía hay mucha corrupción en ellos. Si pudimos ver este caso del Ministerio de Cultura de nuestro país. Y otra de las noticias que también pudimos ver y notar durante esta semana fue el caso del señor exconcejal de nuestro tiempo, el señor Héctor Silva. Dice, el tribunal declaró culpable al exconcejal de nuestro tiempo, Héctor Silva, por delitos de calumnia y difamación. Deberá pagar $50,000 de indemnización y $1,399.24 a las arcas del Estado por cada delito cometido. Noticias que han transcurrido durante esta semana. Recordemos, esto es un recuento de las noticias sucedidas. Esto es un resumen semanal que solo en este canal, en el canal El Torogos, las estamos pasando. Y otra de las noticias que también sucedieron durante esta semana fue el caso del señor Catalino Miranda, que también fue uno de los casos que han sucedido durante esta semana, y fue de que la fiscalía giró una orden de captura contra Catalino Miranda y José Braulio Miranda Arteaga, acusado de falsedad material, y contra Josué Adalberto Segovia Escamilla por el delito de uso y tenencia de documentos falsos. Catalino Miranda ya se encuentra detenido, por lo que se le notificará del nuevo delito que se le imputa, mientras que los otros dos imputados ya fueron detenidos en coordinación con la PNC. Según las investigaciones, los imputados falsificaron un documento de cancelación de hipoteca de $1,800,000 a fin de librarse del pago del
préstamo. Este primer documento lo presentaron ante el Centro Nacional de Registros, CNR, para liberar 2 inmuebles que se tenían como garantía. Luego falsificaron otro documento y lo presentaron ante el Viceministerio de Transporte para liberar los 79 autobuses que también habían inscrito en garantía del préstamo obtenido. Este fue una de las noticias que también tuvo relevancia durante esta semana, y fue este tema de el nuevo delito que se le imputa al señor Catalino Miranda. Ya todos sabíamos que el señor Catalino Miranda pues está detenido, sigue detenido, más este delito que le han notificado, porque él ya está detenido, para también juzgarlo por ese nuevo delito. Otra de las noticias que también trascendió durante esta semana fue el tema de que estos muchachos de los de la bandera del arco iris, de los LGT, también hicieron algo indebido, algo inmoral, y es que usaron la bandera, los símbolos patrios, para hacer un tipo de montaje de su bandera entre el escudo de nuestro país, cosa que también en el Código Penal lo menciona, y es que no pueden usurpar el escudo ni la bandera, ninguna simbología que tenga que ver con los símbolos patrios, ¿verdad? También es otra de las noticias que trascendió durante esta semana. Y otra noticia que también trascendió fronteras fue por parte de Forbes Centroamérica, El Salvador de Bukele. Hay un antes y un después de Nayib Bukele para El Salvador. En poco más de 2 años pasó de ser el país más violento del planeta al más seguro del hemisferio occidental. Interesante, amigos, la verdad. Y es que, quiérase o no, aunque la oposición diga lo que diga, el plan de seguridad que ha efectuado el presidente Bukele ha dado muchos buenos resultados para nuestro país. Y es que hay muchos que están en contra de esto y hay muchos que están a favor. La mayoría manda, como decía aquella señora, la arenera, que la mayoría manda. El pueblo salvadoreño quiere este tipo de seguridad y así se la ha cumplido el presidente Bukele. Hay muchos hablan de dictadura, que la dictadura aquí no es dictadura en sí. Dictadura se le puede llamar para la oposición, para los corruptos, para los ladrones, para los bandilleros, porque sí, porque para ellos esto es un estorbo. También, por otra parte, el presidente Nayib Bukele manifestó en su cuenta oficial de Twitter: la encuesta más respetada por la oposición salvadoreña nos da un 91.3% de aprobación. Tras 5 años de gestión, el gobierno del presidente Nayib Bukele mantiene altos índices de aprobación, con una calificación promedio de 8.28 y un 91.3% de aprobación ciudadana. Aunque estos números son positivos, aún están por debajo del 8.51 alcanzado en su segundo año. Importante, y es que la aprobación que le da el pueblo salvadoreño al presidente Bukele es alto, por supuesto, debido a todo el beneficio que está recibiendo el presidente Nayib Bukele. Aunque muchos dicen que todo lo que el presidente Bukele ha hecho, hablando de seguridad, que sería lo más destacado que ha pasado en nuestro país, es que siempre mencionan que están habiendo personas detenidas que son completamente inocentes. Yo realmente siempre he dicho y lo sigo diciendo, de que si una persona no ha tenido nada que ver, no tiene por qué temer a la autoridad. Y por otra parte también es bueno mencionar que si la policía tiene algún indicio o una sospecha de una persona, no es por gusto que tiene la sospecha, y por esa sospecha lo van a detener en vía de investigación. Por supuesto, la investigación puede demorar un buen tiempo. La investigación no es que hoy lo van a detener y ya mañana lo van a soltar porque dijeron que no tenía nada, que estaba limpio, que no había cometido absolutamente ningún delito. Pero la investigación se profundiza, y en esa profundización de la investigación es que demora la persona detenida. Pero la mayoría está de acuerdo con esto, y eso hay que tenerlo bien claro. La aprobación del pueblo salvadoreño está ahí reflejada. 91.3% de la aprobación del presidente Bukele en el país. Entonces, ¿cuál es el problema?
Pues no lo sé. Aquí lo único, la oposición, que es la que está en contra de todo lo que está pasando en nuestro país. Esa es la más lógica que yo puedo encontrar. ¿Por qué razón? Porque la oposición ya no puede hacer lo que él quería hacer cuando los anteriores gobiernos, ¿verdad? Que a los gobiernos anteriores los hacían para atrás y para adelante, para un lado y para el otro. No, o sea, no había a una persona seria de que si esto se va a hacer así, así se va a hacer. Por supuesto, claro que dentro del marco legal de nuestro país, ¿verdad? Así que, amigos, 91.3% de la aprobación del presidente Bukele. Otra noticia que también trascendió durante esta semana. Y otra noticia que también trascendió durante esta semana fue la del ex presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado a 45 años por narcotráfico en Estados Unidos. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue condenado a 45 años de cárcel y 5 años más de libertad condicional por delitos relacionados con el narcotráfico por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos. Esto sucedió el miércoles 26 de julio. Estamos hablando durante la semana. Recordemos, este programa es el resumen semanal, el resumen de las noticias que han sucedido durante la semana. Otra noticia que también me llamó mucho la atención y es de una colombiana. En Colombia nos están matando, mientras que en El Salvador cuentan los días con 0 homicidios. Julia Correa Nut, periodista colombiana. Interesante la verdad, porque en diferentes países, tanto de Latinoamérica como a nivel internacional, se ha manifestado ciudadanos, presidentes, ministros, el gran trabajo que el presidente Bukele ha hecho en nuestro país. Y es importante destacarlo, la verdad, porque hay que poner en primer lugar el esfuerzo y el trabajo que están haciendo las autoridades de nuestro país para que esto esté como esté. Y también otra noticia que también trascendió bastante y me da risa, la verdad, pero sí fue noticia también que sucedió durante esta semana. Y fue el problema, bueno, no problema, sino que fue la entrevista que le hizo el amigo y colega Alo Guanaco cuando entrevistó al señor Fortín Magaña, ¿verdad? De que se le salieron los cachos al señor Fortín Magaña. Todo un médico de letra, un médico profesional, y se le salieron los demonios al señor, ¿verdad? Y bueno, y mi pregunta siempre fue y siempre ha sido, o sea, ¿cómo es que este señor, porque él es doctor psiquiatra, o sea, digamos, de la cabeza, ¿verdad? Pero él está peor? Ya me imagino los pacientes de este señor van a terminar locos prácticamente. Si ya están medios locos, este señor los va a terminar de hacer más locos, ¿verdad? También noticias que sucedieron durante esta semana. Y también algunas noticias internacionales como la de Honduras, del fallecimiento de un coronel del ejército, también por el mismo problema de estos muchachos que no los han podido detener en la hermana República de Honduras. Y pues por ahí estaba viendo varias noticias también de Honduras en las cuales hablan de 5 personas desaparecidas y hay 2 fallecidos también en ese caso. Eso está bastante peludo, como se dice en Honduras. Está llegando al punto parecido de lo que estaba sucediendo en nuestro país. Lamentable, la verdad. Y también por ahí andaba circulando otro video que lo que yo les dije, no sé si ustedes se recuerdan, y fue en ese video, creo que fue en el video del martes. Sí, no sé si fue del martes o el del jueves, que hice mención a eso y de que era posible que tal vez de estos sonombaluchos salvadoreños se habían ido para Honduras. Y por ahí anda un video. Voy a ver si lo encuentro, se los voy a poner. Pero si lo encuentro. Y es que menciona de que por lo que está pasando en El Salvador, por el régimen de excepción y el plan control territorial, existe la posibilidad de que hayan salvadoreños en Honduras
que estén cometiendo ese tipo de cosas allá en el hermano país, ¿verdad? Y yo recuerdo que se los mencioné en un video, y fue eso, que era posible de que miembros de estos grupos hayan migrado para el hermano país. Y es lo que mencionaron las autoridades de Honduras, ¿verdad? Que era posible que hubieran salvadoreños ya integrando este tipo de delincuencia en la hermana República de Honduras, ¿verdad? No me estaba equivocando. Es que eso sucede porque como son países que los tenemos acá, y quiera sea o no, ellos van a tratar la manera de huir de la seguridad que está viviendo El Salvador. Entonces, y como estos muchachos están acostumbrados a que les vale todo, por puntos ciegos o por cualquier lado, por montañas, se han pasado al otro lado, ¿verdad? Con eso no les estoy confirmando que sí realmente hayan salvadoreños, pero según las autoridades manifiestan que es posible. Y si manifiestan que es posible, es que puede existir la posibilidad que sí, vea. Pero esto no es un dato certero, sino que solo les estoy mencionando lo que las autoridades hondureñas han mencionado, vea, para que les quede un poco claro el tema. Y también otra noticia que trascendió también durante esta semana, y es el caso de la diputada Claudia Ortiz. Diputada Claudia Ortiz cuestiona que en medio de la emergencia que se vivió en las tormentas, observamos en las comunidades cómo la pobreza aflora de una manera más cruda. Y el gran logro que celebró el oficialismo fue aparecer en una portada de revista. Fue lo que vimos anteriormente en el recuento que estamos haciendo de la revista Forbes. Y a eso se refería la diputada Claudia Ortiz, ¿verdad? No sé cómo pueden confundir una cosa con otra, ¿verdad? Yo creo de que la revista Forbes no tiene nada que ver. Simple y sencillamente hizo el reportaje, lo puso en primera plana y sucedió. Los medios de comunicación somos así. Es decir, si trasciende una noticia y los demás colegas no tienen acceso a esa noticia, pero yo sí la tengo, vengo yo, la publico y va a estar ahí y no la tiene nadie más. Entonces, eso fue lo que sucedió con Forbes. Aparece ahí en la portada de la revista de todo lo que ha trascendido durante el mandato del presidente Bukele en el país. Eso es todo, ¿verdad? Pero la diputada como que quiso confundir una cosa con otra. Como decían los viejitos antes, ¿verdad? No hay que confundir el cebo con la manteca solo porque son del mismo color y se parecen. ¿Verdad? Así es que también noticias que han transcurrido. Y la otra noticia que también transcurrió, y de hecho por ahí andan otros argumentos de esta noticia, y es de la menor de edad de la alumna o estudiante del ITEXAL, ¿verdad? Que también trascendió durante esta semana, y para decirles que está un poco complicada la situación de ella, ¿verdad? No me quiero profundizar en esto, la verdad, porque hay muchos que están hablando de una cosa, están hablando de otra cosa y están hablando de otra cosa, ¿verdad? Así es de que, pero fue una noticia que también ha transcurrido, y fue la de esta muchacha estudiante del colegio ITEXAL. También durante esta semana ha transcurrido todas estas situaciones, algunas complicadas, algunas fáciles de discernir y otras que están por discernirse. Y también el medio italiano 75 Secondes destaca el plan cero ocio que ejecuta el gobierno del presidente Nayib Bukele, en que los reos trabajan para ganarse su propio sustento y reparar el daño a la sociedad. También noticia que también tuvo bastante relevancia, la verdad, y es que cómo el presidente Bukele ha podido darle la oportunidad a los privados de libertad, es decir, a los privados de libertad que están en fase de confianza, para que puedan aportar algo
al país con trabajo, que es lo que hacen estos muchachos. Y también el caso que se ha dado, ¿verdad? Que la oposición lo tomó como deforestación y es el, el predio que está enfrente del Hospital Saldaña, que también manifestaron algunos medios de comunicación, dice, según los vendedores que se ubicaban frente al Hospital Nacional Saldaña, al momento de desalojarlos, les destruyeron parte de los insumos de su negocio, lo que implica un problema para reiniciar su venta. Este tema también se estuvo viendo y la oposición lo tomó como ¿cómo se llama? Una deforestación. Y también vimos también a la señora Zaira Navas de Cristosal. Dice que ya no le gusta la seguridad que se vive en El Salvador porque el costo es enorme. Alega que los 80,000 pandilleros son inocentes porque no han sido juzgados todavía y todos son víctimas de la dictadura. Así es de que son noticias que han trascendido a mí. En este resumen me gusta reírme, me gusta porque en ese momento ya cuando es el resumen, ¿verdad? Le veo bien y que ya ha pasado por análisis y todo. Entonces digo yo, o sea, cometen un grave error con decir cosas fuera de lugar. La verdad es que si el que cometió un delito por A o B o C motivo, o sea, tiene que ser detenido y guardado prisión. Por lo tanto, esos gastos, o sea, son recargados al Estado. Y también la Secretaría de Prensa de la Presidencia también exhibió los microbuses para el turismo salvadoreño, que también fue algo bastante bonito. Bueno, la verdad me gustó ese reportajito porque aparecen ahí los microbusitos, están nuevos, la verdad, y para el turismo salvadoreño. Hizo este día el gobierno del presidente Nayib Bukele a través del Ministerio de Turismo. MITUR El Salvador participa en el lanzamiento de una nueva flota de microbuses para servicio de transporte turístico, ¿verdad? También fue una noticia bastante conmovedora. Me llamó la atención, la verdad, bastante. Así es de que, amigos, para que ya no se nos alargue más el video, creo que han sido las noticias que han trascendido durante esta semana, ¿verdad? Y por supuesto, esto es un resumen de todo lo sucedido durante esta semana. De lunes hasta hoy sábado, por supuesto, ¿verdad? Que es en el momento que estoy haciendo este video, ¿verdad? Así es de que, amigos, con este resumen semanal, y espero que lo disfruten. Siempre recuerden darle un buen like al video, compartirlo y por supuesto los que aún no se han suscrito al canal, pues suscribámonos al canal y activemos la campanita para que siempre nos lleguen las notificaciones, amigos, ¿verdad? Créanme, estoy haciendo un gran esfuerzo para poderles llevar este resumen semanal. Me estoy esforzando para podérselo llevar siempre todos los domingos. Siempre los programas que se están subiendo los días martes, jueves, sábado y domingo, que es el día que se hace este resumen semanal. A la hora que se programan, 7:15 de la noche. 7:15 de la noche. Martes, jueves, sábado y domingo. Martes, jueves, sábado y domingo. Les dejo este dato para que siempre estén pendientes de el contenido que se crea para que estén informados todos ustedes. Saluditos masivos para todos. Cuídense mucho, que Dios nos bendiga y sobre todo amémonos unos a otros. Y que comencemos una semana con muchos éxitos. Saludos y con este video de resumen semanal me despido de ustedes. Así es de que nos vemos en el próximo video hasta el día martes 7:15 p.m. hora de El Salvador. Se estará publicando siempre en estreno para todos ustedes. Así que saludos para todos y nos vemos
el martes con un nuevo programa. Hello.